Muy bien, buenos días. Ya podrían estar viendo mi pantalla si no estoy mal. Vamos a continuar con este ejemplo de Power Query. Y creo que ya sé dónde está el problema. Estoy investigando. Y bueno, estamos aquí en el Power Pivot de aquel ejercicio con las 5 tablas. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí estoy en la vista de modelo. Entonces, si ustedes recuerdan, eh, yo relacioné por la columna country de esta manera esas tablas. Y lo mismo esta, código país con código país, country code. Ahora, lo interesante de esto, ¿por qué aquí en la tabla dinámica me aparece? Miren, continente, country, vamos a poner también, pero lo que me aparece es la suma de la población, la suma de la esperanza de vida y la suma de la tasa de mortalidad infantil. Y eso tiene que ver con el sentido de las relaciones entre las tablas. Y bueno, así las había conectado ayer. Y si son observadores, verán que cada una de estas tiene una flecha. Pero miren hacia dónde está apuntando la flecha. Estas tres tablas, población, esperanza y tasa, están apuntando hacia la tabla países. Entonces no puede hacer un cálculo ahí porque estoy apuntando a países, no estoy apuntando a la tabla en sí. Entonces, ¿cómo remedio esto? Primero, aquí voy a administrar relaciones en la pestaña diseñar y voy a eliminarlas. Miren, esta columna es lo que me importa, la dirección de filtro. Está apuntando a countries. Entonces estoy apuntando a la tabla y por eso no puedo desglosar los datos en mi tabla dinámica. Y bueno, antes de continuar, aquí están sin relacionarse y miren lo que pasa aquí en la tabla dinámica. Aparecen todas mis tablas, pero miren que entre cada tabla hay unas líneas, hay unos bordes. Eso quiere decir que no están relacionadas. Entonces, una manera muy intuitiva de saber de que no están relacionadas las tablas, entonces, por más que yo ponga aquí información, no va a poder relacionarse. Y al no poder relacionarse, no puede hacer el filtro eh, respectivo, o el filtro dinámico sería en este caso. Entonces, ¿qué toca por hacer? En este caso tendríamos que ir, por decirlo así, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Mi tabla interna o hacia donde convergen todas las tablas es esta, countries. Entonces tengo que ir de afuera hacia adentro y afuera, ¿cuáles están? Estas tres. ¿A qué me refiero? Que voy a agarrar esta columna country, le voy a dar clic y la voy a relacionar de esta manera. Entonces con esto la dirección del filtro cambia. Miren, si yo voy aquí a administrar relaciones, tabla 1, population. Cardinalidad, varios a 1. Dirección de filtro a population. Esto sería correcto. Y aquí miren, country population en Excel ya no tiene este borde aquí. Entonces puedo relacionarlo. De hecho, probemos hacerlo. Vamos a ponerle country aquí en filas y population aquí en valores. Y ahora sí, miren, ahora sí tengo lo que necesito. La población de cada país. Entonces, lo mismo voy a tener que hacer. Voy a ir de afuera hacia adentro. Miren, country va relacionada con esto. Y country relacionada con esto. Entonces, como pueden ver, no es lo mismo. Lo repito. Voy a eliminar esta relación. Si yo vengo aquí de countries y la columna country la relaciono con esta, la dirección del filtro va en inversa.
La dirección del filtro siempre va a ir en dirección inversa hacia donde hago la relación. Entonces, si yo la hago desde mi tabla externa a mi tabla interna, entonces la dirección del filtro va a ser la correcta para poder relacionar los datos. Lo mismo aquí con esta. En esta países bueno, está relacionada con countries, pero no por el país, sino por el código de país. Entonces voy de afuera hacia adentro. Miren, el filtro va desde adentro hacia afuera. La dirección del filtro. Administrar relaciones. La dirección de filtro tiene que ir hacia cada tabla de origen, no a la tabla central, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí ya puedo venir yo y poner tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida. ¿Qué más puedo hacer? Podría poner aquí el continente. Y es más, ya que tengo aquí relacionada tabla países con país, a través del código país, yo podría simplemente poner aquí el país en español. Ah, bueno, ahí ya no detecta la relación, ¿cierto? No la detecta. Y no la detecta básicamente porque, bueno, no tienen el mismo contenido. Las tablas. Vamos a ponerlo en inglés, lo vamos a poner. Recuerden que la tabla está en inglés. Ahora, si yo pongo aquí, vamos a ir cambiando la configuración del campo, el nombre. Vamos a ponerle continente, aunque esté en inglés, yo lo voy a dejar en español. Country, vamos a llamarlo país. Y lo mismo aquí, analizar tabla dinámica, configuración de campo. Esperanza de vida, y esto está medido en años. Esta es población y esta tasa de mortalidad infantil. Esta está medida en fallecimientos por cada 100 nacimientos. Estamos hablando de niños. Ahora, aquí en la configuración de campo vamos a cambiar que ahorita están como resumidos como suma. En estas filas no hay problema, ¿verdad? Porque tengo Argelia, tiene tanto en años de esperanza de vida y tasa de mortalidad infantil. Ahora, eh, aquí yo tengo el subtotal por continente. Y yo, bueno, minimizo los botones. Y obviamente la población está bien. Tengo cuánta población tiene cada continente. Sin embargo, en esperanza de vida, podemos ver que no tenemos, o sea, esto no es representativo, porque está acumulando, es decir, está sumando el valor de esas variables de cada país en cada continente. Entonces, lo único que hay que hacer, me imagino que ya muchos lo habrán adivinado, es venir y simplemente cambiar a una medida representativa que puede ser promedio. Puede ser máximo también o mínimo. En este caso yo le voy a poner promedio. Bueno, tocaría ver el nombre otra vez. Esperanza de vida en años. Y esto de aquí, vamos a quitarlo. No, vamos a copiarlo. En configuración de campo también lo vamos a poner como promedio. Entonces ya tenía promedio en los continentes. ¿Qué más podemos hacer? Pues ya esto no es desconocido para ustedes. Darle formato. O bueno, volvamos aquí a analizar tabla dinámica. Y el formato de número. Lo voy a poner como número y que use separadores de miles. Y también, como es un valor entero, la población, voy a ponerle 0 posiciones de 5.
Este de aquí, solo voy a cambiar las posiciones decimales, que sean dos nada más. O incluso una. Y aquí también. Pongámoslo, no, cero de posiciones decimales. Lo mismo aquí, cero posiciones decimales. Quiero ver así, redondeado, cuánto es la esperanza de vida en cada país. Vamos a tratar de meter el texto aquí, de esta manera. Y bueno, entonces eso es lo importante con respecto a esta Power Pivot. La dirección de estas, del filtro, la dirección del filtro. No sé si hay dudas hasta acá con esto. ¿Se entiende, jóvenes? Lo de la relación de la dirección del filtro en las relaciones. Sí, sí se entiende. Muy bien. Entonces vamos a terminar hoy con esta funcionalidad de Power Pivot para ya la otra semana dedicarla a otro tema. ¿Qué más podemos hacer aquí en Power Pivot? Resumiendo, yo puedo siempre venir y básicamente añadir al modelo de datos mis tablas. Eso ya lo hice. Como era, simplemente aquí en la cinta de opciones, Power Pivot. Por ejemplo, aquí estoy en esta tabla, entonces yo la puedo agregar al modelo de datos. No lo voy a hacer porque aquí ya las agregué. Cuando ustedes le dan agregar al modelo de datos, les va a abrir la vista de datos de Power Pivot. Aquí tengo todas mis columnas. Ahora aquí, countries y países. Me interesaría que estas tablas estén relacionadas para poder utilizar los nombres de los países y los continentes en español y ponerlos en mi tabla dinámica. Y le voy a cambiar el nombre, le voy a poner análisis. Bueno, aquí solamente es de venir. Y bueno, grupos no voy a insertar. Ya está aquí la etiqueta de fila por continente. Un gráfico dinámico en este caso no me serviría de mucho, menos que yo dejara una tabla dinámica solo con los continentes. Es más, lo vamos a hacer. Por lo que vamos a hacer, aquí la tabla dinámica la vamos a cambiar, aquí lo vamos a poner variables demográficas. Así se llama esta tabla. En opciones, vamos a copiarlo. Bueno, no, aquí solo copié la fila. Bueno, si quiero, podríamos hacer otra tabla dinámica.
Si insertar una segmentación, miren, en las segmentaciones también me aparece todo esto, todas mis tablas que están relacionadas. Supongo que me va a dar un error. Bueno, no me da un error. Si yo pusiera una segmentación de datos con los países o los continentes en español. Y bueno, no es que tiene un error, simplemente no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Revisemos la vista de diagrama. Countries es la que está relacionando estas tres. País no tiene relación con estas. Y yo no podría relacionarla. Sin embargo, yo les dije que yo quería hacer eso. Entonces, una forma de hacerlo podría ser creando una columna en estas tres tablas de aquí. Volvamos a la vista de datos. Yo les dije que aquí afuera podíamos hacer medidas. ¿Recuerdan qué son las medidas? Son cálculos que puedo hacer que resumen mis columnas. Por ejemplo, aquí, si yo hiciera... Bueno, vamos a hacer las medidas de nuevo para repasar. Y a esta columna antes le voy a poner el separador de miles. Entonces vamos a sacar el total de población. Le voy a poner población mundial, dos puntos igual, recordemos, así se definen las medidas, que las medidas se utiliza DAX. ¿Qué es DAX? Expresiones de análisis de datos. Son fórmulas avanzadas, por decirlo así, de Excel. Entonces voy a poner esta función sum. Y vamos a sumar population de la tabla country, de la tabla population. Tiene un error. Vamos a ver qué es el error. Ah, bueno, es que aquí, recuerden, aquí va el nombre de la columna. Yo estoy sumando country, no puedo sumar country. Tengo que utilizar la columna de la tabla population, que se llama population. Eso fue, me equivoqué en el nombre. Y esta también lleva, bueno, le puse yo el separador de miles. 7.000 millones, 7.400 millones de habitantes. Este dato ya está desfasado. Vamos a ver al día de hoy a cuánto estamos de población, solo para comparar. Se estima que estamos en 8.200 millones de personas. O bueno, eso es lo que proyecta para 2025. Estos datos son, creo que 2021, 2020. Pero bueno, aquí tenemos la población mundial. Vamos a sacar también población mínima, pongamos. Que bueno, la fórmula es bastante similar. Min, ¿de qué columna? De population. Población máxima, la vamos a sacar con una función max de population, la tabla. Y miren que aquí me aparece la tabla. Tiene un icono de tabla. Me aparece la columna de esa tabla. Tiene un icono de tabla, pero con una columna gris resaltada. Y me aparecen estas de aquí con símbolo de sumatoria, que serán estas. Estas son las medidas que yo hice previamente, miren. Población mundial, población mínima. Las puedo utilizar en mis mismas fórmulas de DAX, si las ocupara. Le vamos aquí a Max y vamos a utilizar la columna Population. Y estos dos de aquí llevan, los voy a poner como un número entero y con el separador de miles. Ahora, esto se parece a un ejercicio que hicimos en la primera semana con funciones. Recuerdan que nosotros tenemos un cuadrito, yo les decía, ¿qué fórmula utilizarían para sacar el total de la población? Y ustedes me dijeron, ah, suma. Y la mínima, la máxima, y este es el valor numérico.
Entonces aquí, país con población mínima, vamos a poner. ¿Será que habrá una función aquí en... Recordemos que nosotros utilizamos buscar X, pero aquí no tenemos buscar X. Tenemos que utilizar alguna otra función. Yo, para auxiliarme, voy a poner la referencia de DAX, que les mandé el link ayer, tanto en inglés como en español. Entonces vamos a buscar en funciones de búsqueda, por ejemplo, funciones de filtro. Como les dije, no, DAX es un tema bastante amplio, no ajustaría el curso para enseñarlo, pero con que ustedes tengan una idea es suficiente. Como les dije también, hay gente aquí que está llevando también, además de este curso de Excel, está llevando el de Power BI, y ahí yo creo que el Power BI van a tener un entendimiento más amplio de DAX, porque, bueno, esta semana es puro DAX. Pero también en Excel lo podemos utilizar. Miren, por ejemplo, tenemos filter. Vamos a ver qué hace esta función filter. Yo me guío por el nombre para ver qué es lo que hay de una tabla y le pongo un filtro, una expresión. Esto vamos a ver si lo podemos utilizar aquí. Para sacar, miren, aquí filter, la tabla. ¿Qué tabla voy a utilizar? La tabla population. Y la expresión separada por punto y coma. La expresión va a ser la siguiente. Miren, vamos a poner aquí population, la columna, que tiene los valores de población, va a ser igual al mínimo de population. Ah, bueno, aunque esto me va a filtrar y me va a dar el valor, pero yo no quiero el valor. Quiero, quiero el nombre. Quiero el nombre. Y bueno, el valor devuelto es una tabla que contiene solo las filas filtradas. Miren, el resultado de esto no es un número. El resultado es una tabla completa. No me sirve entonces. Tengo que seguir buscando. Por ejemplo, esta, lookup value. Vamos a ver, buscar valor. Devuelve el valor de la fila que cumple todos los criterios especificados. El valor devuelto. Vamos a ver cómo utilizamos eso. Lookup value. Y entonces el resultado, yo lo quiero ver en la tabla population, pero la columna country. ¿Y cómo busco? Busco en la columna population y el valor de búsqueda va a ser el mínimo de la columna population. Vamos a ver si funciona. Y sí, miren, sí funciona. Entonces ya sé que el país con la población mínima es Tuvalu y ahora vamos a hacer el país con la población máxima. Voy a copiar esta fórmula y solo voy a pegar aquí y voy a cambiarle el nombre porque no puede tener el mismo nombre. Y también voy a alterar la fórmula. Ya no es con la función mínimo, no es con la función máximo. Y naturalmente el resultado era China. ¿Dudas hasta aquí con lo que hice? No, Inge, ninguna. Muy bien. Espero que vayamos viendo la utilidad que tiene esto. Ahora, estas medidas de aquí también van a aparecer en mi tabla dinámica. Miren, vuelvo aquí a Excel. Y ahora miren, aparecen estas y tienen un icono de una función, porque las calculé con DAX. ¿Las puedo poner? Sí las puedo poner. Sin embargo, en esta tabla dinámica en específico, si yo vengo, miren, y arrastro valores, población mundial, es lo mismo que yo pusiera población. ¿Para qué me serviría poner ahí población mundial? De hecho,
me beneficiaría ponerlo en otra tabla dinámica. Entonces voy a desplazarme aquí a la celda F1. Yo voy a venir aquí a insertar tabla dinámica. Y miren, aquí yo puedo directamente crear una tabla dinámica desde el modelo de datos. Entonces vamos desde el modelo de datos y ¿dónde la quiero? La quiero en esta misma hoja. Entonces hoja de cálculo existente y selecciono la ubicación. En este caso ya la tengo seleccionada. Le voy a aceptar. Y en tabla dinámica 2 vamos a poner solo las medidas de resumen. Entonces vamos a poner en valores o en filas. Bueno, en valores puedo poner nada más. Miren las, las medidas, solamente las puedo poner en esta área de las tablas dinámicas, en valores. Vamos a poner aquí población mínima. Población máxima. Y bueno, muy curioso saber cuál es el país con la población mínima, cuál es el país con la población máxima. Ya de ahí pues lo puedo. Bueno, esto sería una tabla dinámica. Aquí vamos a insertar otra. Pero antes de hacerlo, vamos a venir aquí y hacer este análisis. Población, el total, mínimo, máximo y los países que la tienen para esperanza de vida y para tasa de mortalidad infantil. Pero lo vamos a hacer, obviamente, aquí es población mundial acumulado, suma. Para estos dos, la suma, el total no es una medida representativa. Entonces, vamos a hacer como promedio. Entonces, vamos a ponerle aquí esperanza promedio de vida, puntos igual, y utilizamos la función average para mi tabla life expectancy y columna life expectancy. Y yo le voy a dar un formato con solamente 2 decimales. Vamos a disminuir esos decimales. Ah, bueno. O no, dejémoslo así sin decimales. Número entero. 72 años. Luego, esperanza mínima de vida va a ser igual al mínimo de life expectancy. Formato lo dejamos en número entero para resumirlo mejor. Luego aquí vamos a poner esperanza de vida máximo. Utilizamos max y ponemos aquí life expectancy. Formato, número entero. Y luego aquí, estos países. País con menor esperanza de vida. Vamos a utilizar lookup value para la columna country. Observen esto también. Me va sugiriendo automáticamente qué columna o tabla quiero seleccionar conforme la voy escribiendo. En este caso yo empecé a escribir country y me aparecen las distintas opciones. Me aparece la columna continent, pero de esta tabla, miren, de tabla countries. La sintaxis es tabla, corchetes, nombre de columna. Pero aquí me aparece esta country. ¿A qué tabla creen que corresponda esa country que tengo señalada? ¿A cuál de las 5? O si no saben, pues digan, ingeniero, no lo sé. Yo no lo sé, Inge. Bueno, usted ve que aquí tengo countries. Me tira estos tres resultados porque el nombre de la tabla empieza con esos caracteres que he escrito, countries. Me aparece infant death rate, tasa de mortalidad infantil. Me aparece life expectancy country. Me aparece population country. Esta de aquí
es la columna country, pero de la tabla en donde estoy trabajando. Mire, yo estoy trabajando en esta tabla, Life Expectancy. Entonces, me la resume, solo me da el nombre de la columna, porque no es necesario, sería redundante poner el nombre, porque yo estoy, mire, estoy en esta pestaña, estoy en esta tabla. Entonces, corresponde a la tabla en la que yo esté trabajando. Por eso la pongo así. Pero si usted quiere ser bastante específica, siempre puede escribir el nombre de la tabla. Da igual, es lo mismo. Aquí me da un error porque me faltaron argumentos. Y noten también que aquí ya me va dando cómo van los argumentos. Igualito a como hago una fórmula de Excel. ¿Recuerdan? Yo pongo la función sí y empieza prueba lógica, condición verdadera, condición falsa. Y también, solo que están en inglés. DAX, lastimosamente, solo está en inglés hasta ahora. Entonces, el primer argumento de esta función, lookup value, por si no les quedaba claro, es una columna donde yo voy a buscar. O sea, la columna donde quiero el resultado. En este caso selecciono country porque yo quiero que me dé el país donde está esa menor esperanza de vida. Ya sé que el valor es 50, eso lo saqué con la función mínimo. Pero ¿cómo saber cuál es el país al que corresponde ese 50? Yo lo hago con esta función llamada lookup value. Que esa lookup value es equivalente a utilizar buscar X en Excel, si mal no recuerdan. De las primeras cosas que vimos. Entonces, ¿dónde lo voy a buscar? El segundo argumento es la columna de búsqueda. Yo la voy a buscar en los valores miren, de life expectancy. Y el valor que voy a buscar, aquí podría poner el 50. Pero ¿qué pasa si el valor mínimo no fuera 50? En realidad no es 50, es 50.2. Aquí lo redondeé, recordemos. En realidad, yo podría poner una fórmula para automatizarlo. Miren, que me calcule el mínimo de life expectancy. Pero aquí también yo puedo poner de un solo, en vez de poner la fórmula, puedo poner mi medida anterior. Entonces, miren, si yo empiezo a typear esperanza de vida mínima y le doy enter, ya me reconoce. El país es Chad. Ahora, miren lo que pasa si le cambio el nombre aquí. Esperanza de vida mínima. Le cambié el nombre aquí y ese mismo nombre está introducido en esta cuarta medida que estoy haciendo. Miren, no tuve que cambiarlo, no me dio error. Automáticamente me lo modificó, por si tenían la duda. Entonces vamos a hacer algo similar. País con mayor esperanza de vida. Dos puntos igual. Y aquí vamos a utilizar de nuevo la función lookup value. Voy a buscar la columna country de mi tabla. Luego voy a buscarla en life expectancy para un valor esperanza de vida máxima. Entonces me dice que es Mónaco. Aquí ya están redondeados los valores. Está todo bien. Ya tengo population también. Y lo último sería con tasa de mortalidad infantil. Entonces, vamos a ponerle tasa de mortalidad infantil promedio. Vamos a utilizar otra vez la función average para infant mortality. Vamos a resumirlo. Vamos a poner nada más mortalidad infantil promedio. Luego aquí abajo voy a poner mortalidad infantil mínima, dos puntos, y que utilizamos min de infant mortality. Luego aquí mortalidad infantil máxima. Usamos la función max para infant mortality. Y luego país con menor mortalidad infantil. Utilizamos esta función bastante útil. Y vengo yo y quiero buscar el país. Country. Luego
busco en Infant Mortality. Bueno, aquí no estoy buscando la tabla correcta. Miren, es aquí, en Infant Mortality. Y el valor a buscar es mortalidad infantil mínima. Y luego aquí por último, un país con mayor mortalidad infantil. Los puntos igual. Y utilizamos otra vez lookup value, bastante útil, como pueden ver esa función. Buscamos en country. Ahí va a ser el resultado. Vamos a buscar infant mortality para valor mortalidad infantil máxima. Y con eso yo tengo que Singapur tiene la menor mortalidad infantil y Angola tiene la mayor mortalidad infantil. Entonces ya con eso vuelvo aquí y voy a crear otras dos tablas dinámicas. A esta le voy a poner datos poblacionales. Datos población. Vamos a crear una nueva del modelo de datos. Vamos a ponerle aquí en valores lo de esperanza de vida. Vamos a seleccionarlos todos, miren. A esta la voy a modificar. Bueno, y datos de esperanza de vida. En la hoja análisis, porque ya hay una tabla dinámica, datos de esperanza de vida. Ahí, qué raro. Ah, ya, es porque ya está aquí. Miren, vamos a poner primero esto. Lo que estoy haciendo aquí es simple organización. Y aquí vamos a insertar otra tabla dinámica, miren, desde modelo de datos. Y aquí vamos a poner lo que ya concluimos de nuestros datos de tasa de mortalidad infantil. Entonces, solamente aquí cambiarle el nombre, datos mortalidad. Bueno, aquí tendría básicamente esto, lo tendría por continente. Y aquí tengo tres tablas dinámicas en una sola hoja. Esto es un informe perfectamente, miren. Y es interactivo en el sentido de que yo puedo venir y desglosar por país y por continente. Pero aquí, miren, tengo estas tres tablas resumen. De hecho, la puedo mover una fila hacia abajo. Bueno, incluso podría pegarlas, miren, aquí ya me da la opción. Sí, me gusta cómo se mira así. Y aquí arriba, no importa, miren, desgloso las etiquetas y tengo aquí siempre los datos. Bueno, de hecho aquí los voy a subir un poco más arriba. No lo voy a poner debajo, miren, de,
No lo voy a poner debajo de mi primer tabla dinámica porque entonces cuando yo la maximice, se van a perder los datos. No hay problema con eso, pero ahora yo les mencioné, aquí están los continentes y los países en inglés. Vamos a la vista de diagrama. Por esto de aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera tener los países y los continentes en español? No puedo hacerlo por ahora porque no están relacionados de ninguna manera. Sin embargo, yo podría tenerlos. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer algo que también es muy común hacer aquí en Power Pivot, que es agregar columnas a nuestros datos. Antes que nada voy a guardar para que no se me pierda este análisis. Y ahora, ¿qué me refiero con agregar columnas? Ustedes ven que aquí tengo mis datos. Y acá tengo la opción de agregar columnas. Si yo le doy clic, agregar columna, por ejemplo, vamos a empezar con population, agregar columna. Entonces aquí tendría que ir una fórmula de DAX, de nuevo, para agregar esa columna. Bueno, aquí más bien le di dos. Aquí tienen que darle doble clic, miren, tienen que darle doble clic. Y aquí el nombre le vamos a poner código de país. Entonces, yo lo que quiero es traer, vamos a la vista de diagrama, quiero traer estos códigos de país de esta tabla aquí también. La forma más rudimentaria sería venir, copiar estos códigos y ponerlos en otras tablas, pero eso no es efectivo. Lo efectivo aquí es el modelo de datos. Entonces, puedo utilizar una función DAX que puede hacer eso. Miren, esa función se llama related. Una función que tiene que ver con la relación de las tablas. Entonces, devuelve un valor relacionado a otra tabla. Entonces, podemos poner aquí, related. Y bueno, entonces esto me va a permitir valores relacionados de las tablas que están relacionadas con mi tabla en cuestión. En este caso, la tabla población está relacionada con la tabla países en inglés. Y están relacionadas de acuerdo al país. Pero yo puedo traer entonces otras columnas, miren, country code, por ejemplo. Y cuando yo le doy enter, ya me da aquí el código de país. Lo mismo voy a hacer con esperanza de vida. Voy a agregar aquí columna, ponerle código de país. Y luego aquí utilizo la función related y traigo el country code. Y lo mismo con tasa de mortalidad infantil. Código de país. Entonces pongo related, country code. ¿Y por qué hago esto? Pues lo hago porque nosotros sabemos que, bueno, el código de país no varía con el idioma. Entonces ya con esa, le voy a poner aquí esto. Con eso en cuenta, entonces yo podría relacionar estas tablas con la tabla en español para así tener los nombres en español. ¿Lo ven? Vendría aquí solo las estoy, para que se miren también las medidas. Entonces recordemos que hay que ir de adentro, de afuera hacia adentro, perdón, de afuera hacia adentro. Entonces, código de país tendría que venir aquí, con esto. Y bueno, se mira punteada porque miren, tengo esta línea también aquí, pero se diferencia la relación. Miren, el filtro va de adentro hacia afuera, señalando a mi tabla de origen.
Pues vamos a hacer con esta y con esta última también. Y ahora, como yo hice eso, entonces yo podría venir perfectamente aquí a mi pestaña análisis donde tengo mis tablas dinámicas. Yo podría venir y cambiar aquí, miren, continente, la voy a quitar, yo voy a quitar país y voy a poner de la tabla de países directamente. Miren, los nombres en español. Vamos a poner continente primero y vamos a poner país. Bueno, parece que eso funcionó para Oceanía por alguna razón. Vamos aquí, código país, código país, código país, código país. Y aquí abajo también código de país con código de país. Tal vez no sea aquí, miren la cosa en cuestión. Porque si miren, si yo le pongo continente, me tira la advertencia de que se necesita crear una relación entre tablas. Entonces tal vez el problema no sea ese, sino el siguiente. Miren, que yo tengo que venir y crear otras columnas aquí. Vamos a agregar continente. Vamos a utilizar siempre la función related. Vamos a ponerle. Ah, miren, no puedo utilizar la función. No puedo utilizar related. Related solo me sugiere la tabla content. Entonces creo que es por la diferencia de valores. Aunque no debería tener diferencia, porque código país. Vamos a ordenar, orden alfabético. O sea, yo tengo 216 filas y los valores de código país deberían ser los mismos. Desde Afganistán hasta Zimbabue. Vamos a ver aquí. No, sí, Afganistán hasta Zimbabue. Los valores deben ser los mismos. Bueno, vamos a dejar así por ahora. Entonces vamos a administrar relaciones y vamos a ver aquí esta países. O tal vez tenga que ver con ese filtro. No, la relación aquí está bien. Bueno, dejémoslo así por ahora, pero pongámosle entonces los nombres en inglés. Ni modo. Es más, solo dejémoslo con continente. Y aquí tenemos el resumen. Población, esperanza de vida, sistema mortalidad infantil, por continente. Y aquí tengo ya los datos mundiales. Obviamente, ¿qué más puedo hacer aquí? Eso ya lo saben hacer. Un gráfico dinámico. Es más, de hecho, podemos poner aquí, analizar tabla dinámica, un gráfico dinámico. Y lo podemos poner así, circular, pongamos.
donde tengo entonces yo la población. Ahora aquí a este gráfico vamos a poner de esta manera, de este diseño. En el porcentaje aquí, y bueno, aquí ya tendría mi informe con esto. ¿Qué más? Una segmentación de datos. ¿Respecto a qué? A esta tabla. Vamos a ponerle por continente. Entonces así ya afecta esto. Noten que estas tablas de aquí no son afectadas porque ya son medidas resumen. Estas no cambian. Lo único que cambia es esta tabla dinámica de aquí. De hecho, aquí, si yo le pongo segmentación de datos, no podría. O sea, no es algo relevante. Aquí en Life Expectancy, no, aquí continente la voy a borrar esta columna. Eliminar columna. Y bueno, a grandes rasgos, eso es lo que podemos hacer con Power Pivot. Entonces, si tienen alguna consulta ya para finalizar, ¿ven la utilidad de esto? ¿Alguien ya lo había utilizado antes o es primera vez? Para mí sería la primera vez. Ajá, bueno. Espero que les sea de utilidad, ¿verdad? Y que podamos aprender, porque ese es el objetivo del curso. Básicamente, con esto ya podríamos hacer informes en Excel. ¿Qué haría falta aquí? Miren, esta página sería mi informe. Podría hacerlo un poco más interactivo con algún filtro. Aquí ya tengo este es un filtrador, un slicer, un segmentador de datos. Sin embargo, yo podría tener, eh, y creo que lo vamos a ver ya el lunes, lo que es un filtro avanzado. Y también podríamos llegar a automatizarlo más, pero para eso tendríamos que ver macros. ¿Alguien aquí ya sabe lo que es una macro? Si levanta la mano. ¿O ha utilizado macros alguna vez en Excel? Quiero ver cómo andan en eso, porque si todos son nuevos, entonces tendríamos que empezar el lunes con macros, pero de una manera bastante básica. Bueno, no veo manos levantadas, entonces creo que nadie ha utilizado macros. Les voy a ir adelantando. Macros son, básicamente son maneras de automatizar procesos en Excel. ¿Qué podríamos automatizar? Por ejemplo, la creación de esas medidas, que fueron 5 por cada tabla, por 3 tablas, eso lo podríamos automatizar para que con solo oprimir un botón ahí en Excel, ya me las calcule de un solo. Sin embargo, vamos a ir de menos a más. Y recordemos que es una introducción. Ya el curso termina la otra semana y no quedaría tiempo como para... De hecho, Macros podría ser un curso de Excel avanzado solamente, o un curso de Excel especializado solamente en Macros, porque es bastante amplio el tema. Ya sería como estar básicamente aprendiendo un lenguaje de programación y automatizar ustedes procesos en Excel. Pero bueno, espero cumplir la próxima semana con que ustedes se lleven al menos una noción básica de macros. Entonces, sin más que añadir, nos quedamos por aquí el día de hoy. El día de mañana esperen las instrucciones de la siguiente tarea y continuamos el lunes entonces.